Doctor Tito Nilton, qué gusto recibirlo, exgobernador de Manabí. Lo habíamos invitado para plantear una conversación, una entrevista. Primero, publicó la fotografía. Dígale, pregúntele que si va de candidato o no. Bienvenido, buenos días. Bueno, buenos días, José, buenos días a todos quienes están aquí en Radio Hit. Y como lo hablábamos antes de entrar al aire, felicitaciones porque veo con mucho agrado que este espacio está bastante agradable. Entonces, así como tenemos la oportunidad de los que estamos ahora acá, bueno, espero que todas las personas puedan sentirse a gusto aquí en este medio de comunicación y bueno, yo creo que esa es la mejor manera de informar. Con respeto y con la verdad. Así es. Doctor, a ver, ¿alguna aspiración política? ¿Alguna dignidad que usted aspire o simplemente se está manteniendo vigente? Porque usted ya fue un funcionario público, ya tuvo una gran representatividad. ¿Qué hay en el camino hacia adelante del doctor Tito Nilton Mendoza Ordóñez? Bueno, aspiraciones hay, no las niego. Sí. Han habido conversaciones también con varios actores políticos y grupos políticos reconocidos. La función pública nos dejó algo de experiencia en un tiempo muy complicado. En un tiempo, creo que sin comparaciones, y que las últimas generaciones no lo han vivido. Creo que lo que marcó esa función fue una toma de decisiones basada en algo que usted mencionó, en el respeto, en la concurrencia, en la colaboración con otras autoridades. Y creo que más que una aspiración política que pueda tener Tito Nilton, es una convicción de servicio bien marcada. Perfecto. Desde cualquier espacio. Para servir en cualquier espacio. ¿Alcaldía de Puerto Viejo puede ser, por ejemplo? Las próximas elecciones son para escoger alcaldes, concejales y prefectos. Y creo que, y lo decía ayer en otros medios y con las personas que converso a diario, qué importancia tiene las próximas elecciones, porque van a marcar un momento y un hito histórico. ¿Por qué marcan ese momento, doctor? La pandemia nos enseñó algo. El gobierno central no tiene la capacidad de poder gobernar todo un país. Así es. Hay competencias exclusivas, hay que están debidamente otorgadas a los GATS. Y yo le hablo basado en la experiencia. Durante la emergencia sanitaria, el gobierno no podía hacerse cargo de toda una necesidad, ni podía siquiera, con todo el andamiaje, el aparataje y el talento humano que sí lo tiene, enfrentar una crisis como esta. El brazo armado, el brazo fuerte, el que tenía el control y la lógica territorial, eran los municipios, los GATS. Es por eso que durante la pandemia nosotros en Manabí tratamos siempre de que los COE cantonales emitieran informes que fueran debidamente, además de justificados y técnicos, lo suficientemente vinculantes para que nosotros trasladáramos como COE provincial al COE nacional. Es por eso que la importancia de el escogitamiento de las próximas autoridades que van a representarnos desde esta función. Y eso implica la posibilidad de algún cambio o de acabar con esa debilidad que se notó, de acuerdo a usted, y que se evidenció por el asunto pandémico. No habíamos tenido, nunca habíamos vivido una pandemia en estas condiciones, entonces se nota que el gobierno no tiene la capacidad de resolverlo todo y quizá haya que estructurar o fortalecer esa articulación y el trabajo de los GATS. Sí, mira, hay competencias exclusivas. El tema de salud lo tiene el gobierno. Ya nosotros veníamos arrastrando un problema con la infraestructura hospitalaria, pero más allá del tema de infraestructura, nosotros pudimos enfrentar la pandemia porque hay que reconocer la capacidad y la especialidad que tenemos de profesionales en medicina en la provincia. En Puerto Viejo tenemos un número significativo de especialistas que definitivamente colaboraron, así como hubo funcionarios que nunca aparecieron, solamente para una foto, pues por supuesto hubo gente, desde el médico residente, que estuvo fajándose a diario en esas terapias intensivas. Entonces, más allá del espacio que pudiéramos tener, fue la logística y el talento humano. Es por eso que nosotros a la política y a la recuperación de cualquier crisis, antes que lo técnico y la infraestructura, debemos de darle un rostro humano. Ahora, me gustaría conocer un poco más su perspectiva respecto a las competencias. Voy a mostrar el siguiente ejemplo. En algún momento estuvimos indagando nosotros como medio de comunicación periódico La Última el asunto de los lechuguinos en los ríos,
Y como dicen popularmente, anduvimos como de Herodes a Pilatos porque nos mandaban de la Senagua, el otro que la EPA, el otro que el gobierno provincial. En el tema de competencias está bien que de pronto se otorgue nuevas o se retiren otras en función de articular un trabajo efectivo y que no haya dispersión o confusión. Eso también tendría que erradicarse. Y le pregunto porque usted ya fue un funcionario público, lo dijo bien, en el periodo más difícil. Por lo tanto, también eso de alguna manera repercute en mayor experiencia. Porque lo que usted vivió como gobernador no es lo mismo lo que está viviendo el señor Núñez, pues, ¿no? Son realidades totalmente distintas. ¿Qué opina usted sobre las competencias? ¿Deberían mejorarse? ¿Deberían otorgarse otras? De acuerdo a la experiencia que tuvo como gobernador. Vea, yo arrastro un legado, y lo digo de esa manera, que está bien arraigado en mi ser. Y fue lo que me dejó mi padre. Mi padre fue un defensor de las autonomías. Y las autonomías implica que cada provincia, que cada autoridad, que cada GAT tenga este tipo de competencias exclusivas o compartidas con el Estado. En el tema de los lechuguinos, nosotros tuvimos varios problemas porque hasta para poder hablar con un funcionario que está a cargo de una institución que se encarga de la competencia, no está ni siquiera aquí en la provincia. Entonces, yo creo que el gobierno provincial debe de pedirle ya al gobierno nacional la competencia exclusiva de ciertas cosas o compartidas. Ahora, ¿y por qué no trabajar también a través de convenios con empresas privadas para hacer mantenimiento de estas cosas? Obviamente aquí también hay un problema, el problema del tiempo. El tema de los lechuguines nosotros es un tratamiento especial y que demanda no solamente la presencia de varias instituciones, sino hacerlo en determinado tiempo previo para poder prepararnos y no esperar a que haya la dispersión de tantos. Ahora, dentro del tema de la necesidad de que se practique, porque la Constitución establece desconcentración y descentralización. El asunto que usted nos acaba de revelar, en cambio... Pero eso es lírica pura. Claro, es la realidad. Que hasta y yo no quiero... digamos, confundir a la población, pero nos dice nuestro pueblo, hasta por un asunto menor de eléctrico a veces hay que pedir a Guayaquil. ¿Qué pasa, pues, doctor Tito Nilton? Falta el liderazgo político. Pero imagínense que solamente en lo que es Enel. Ya. Atención, señores de Enel, no se van a resentir que trabajamos muy bien durante la pandemia y durante la función. Y ellos lo saben y comparten este criterio. Nosotros tenemos compartida la jurisdicción, ya. Y en la zona norte, por lo que es Pedernales, ¿no? O sea, el administrador de Enel, Manabí, no tiene jurisdicción en un cantón de la provincia, en la zona norte. Está Santo Domingo. Santo Domingo es, ¿no? Santo Domingo. En Pedernales. Pedernales. Sí. Entonces, imagínese cuando el alcalde del Cantón del Norte, Pedernales, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Venga, me dice, señor, tenemos un problema, se nos fue la luz, un transformador, porque a veces son cosas que aparentemente son domésticas, pero que demandan la atención del funcionario de manera inmediata. Un transformador tiene que moverse. O sea, son ejemplos que denotan y deben de enseñarle a las autoridades lo que es ser ejecutivo, ser ejecutor, porque a la final lo que somos tomadores de decisiones y gestores. Pero imagínense tener esa traba de no poder hablar con alguien que está en la provincia y que se debe a otro gobernador, pues, ¿no? Así es. O a otra provincia. Yo soy mi cantón es Manavita, pero tengo que trabajar con el gobernador de Santo Domingo. Eso es complicar la situación. Pero a ver, vamos al otro tema. Sí, hay falta de liderazgo. Eso es lo que digo. Hay falta de liderazgo. Vamos con la realidad. Falta de liderazgo. Pero ¿sabe por qué? Pero liderazgo desde todas las perspectivas, porque tiene que decir, usted mencionó el gobierno provincial hace un momento, bueno, hay que ponerse los pantalones y decir reclamo por esto, pero también el social, el otro tipo de activismo. Yo creo que hay un cordón umbilical que hay que empezar a cortarlo. ¿Cuál es ese? Ese vínculo a través de las aportaciones que le da el Estado a los GATS. Ya. Cuando pasó la pandemia, ningún GAT, y hubo problemas de falta de cumplimiento de las obligaciones de dotación de financiamiento a los GATs. Sí. Todo se atrasó. La crisis sanitaria se transformó en una crisis económica gravísima. Usted sabe que todo, a nivel global, así es, las comercializaciones se vieron afectadas terriblemente. Hay una dependencia muy fuerte de los GATs con
con el gobierno nacional. Hay GATS que, por supuesto, a través de la autogestión, a través de la organización, han podido levantarse y presentar. Puerto Viejo y Manta son municipios fuertes, porque tienen un presupuesto fuerte. Pero imagínese usted un municipio, Olmedo, el mismo Bahía, creo que no llega ni a los 10 millones de dólares anuales. Entonces, y por lo general, todo este presupuesto se va en gastos corrientes. Entonces, sí hay que ajustarse un poco. Y la pandemia, esta crisis, debió de habernos enseñado que el manejo administrativo tiene que apretarse y dar un giro. ¿Usted cree que ha habido algún cambio o se promueven cambios más allá de lo que estamos hablando acá? ¿O estamos condenados a caer y cometer el mismo error de acuerdo a lo que está viendo ya? Han pasado 2 años desde el inicio de la pandemia. Vea, hay que ponerse los pantalones, como usted dijo, pero no solamente decirlo, hay que hacerlo. Vea, y yo ayer lo contaba. La pandemia a mí me dio la facilidad de poder gestionar de manera no independiente, pero sí desde Manabí, para Manabí, con Manabí. ¿Qué significó eso? Que pude trabajar de manera directa con el señor prefecto, con los señores alcaldes, con los funcionarios representantes de las carteras del Estado en la provincia, con la ciudadanía. Tratábamos de involucrar a la sociedad civil. ¿Qué importancia tiene involucrar a la sociedad civil? A mí, no sé si es que fue una prueba de ensayo, y dijeron, bueno, ¿cómo es Manabí? Claro. Es una provincia Vamos que a ver qué resulta. Vamos a ver cómo sale este personaje. Pero nos dio la facilidad de poder tener independencia en la toma de decisiones locales. En alguna ocasión, algún ministro me dice que se tenían que llevar unas vacunas. Yo le digo, ministro, usted se me lleva una sola vacuna y yo le pongo la renuncia. A la noche me llama el ministro de Gobierno. Me dice, pero el ministro se quejó delante de la presidencia, de la vicepresidenta. Que te has portado mal. Te has portado mal. Bueno, pues que se siga quejando, pero que le haga conocer eso a la población manabita, que aquí tienen un gobernador que a pesar de tener todas las trabas en una crisis, está defendiendo. Bueno, yo no estaba publicitando eso. Usted antepuso a la provincia, y es lo que se necesita, porque a veces anteponen el cargo y el sueldo antes de la provincia. Doctor, el tema es interesante. 8:17. Como las elecciones que se vienen, usted dice, estoy conversando con algunos partidos políticos, algunos movimientos. ¿Podría recalar usted como candidato al alcalde de Puerto Viejo, pero también como candidato a prefecto de la provincia? Por supuesto que sí. Y a mí me gustaría que desarrollemos en el orden provincial, quisiera conocer cuál es su criterio respecto al desarrollo de esta provincia, tanto que se ha hablado, las ventajas comparativas siempre, buena línea editorial, el litoral, buena comida, agrícola, maravillosa, pero en la práctica eso hay que ejecutarlo en inversión, en desarrollo real. ¿Cómo mira usted la provincia y qué camino debería seguir? Yo creo que la provincia o el gobierno provincial debe trabajar básicamente en 3 ejes: desarrollo económico, infraestructura, inclusión social. Desarrollo económico empezando ya con la delimitación de zonas francas, trabajando de manera global, pero desde la percepción de los exportadores locales. Manejo de vías, no solamente de las principales estatales, darle la competencia al gobierno provincial, sino las secundarias. ¿Por qué? Porque eso va a darle la facilidad al gobierno provincial de tener un mantenimiento oportuno, diligente y con gente local. Solamente hablemos de las vías secundarias. Aprovechar la participación de las comunidades y hacer una asociación. ¿Por qué no? Que las mismas asociaciones o comuneros de la localidad se encarguen del mantenimiento de las vías secundarias. Suena a ilusión, pero es posible. Suena utópico, pero es posible. Pero tiene un elemento, si en esa realidad posible. Usted involucra a la sociedad civil. En esa realidad posible, se vuelve corresponsable, la gente se vuelve más responsable en el cuidado y mantenimiento de su vida. Y segundo, hay dinero, dinamización económica, porque la idea es, no estamos hablando de la concentración de Quito y Guayaquil, pero tampoco podemos concentrar Manabí, todo en Manta y Puerto Viejo, que a propósito son fundamentales para el desarrollo, pero ya están más grandecitas. Y a la larga lo que estamos haciendo es quitarle un peso de encima al gobierno, porque no va a tener que gastar presupuesto, o sea, va a aligerar un poco el presupuesto en lo que tiene que ver con mantenimiento de vías. Imagínense un ministro un ministro que no tenga la lógica de territorio, que ni siquiera conozca a sus funcionarios locales. ¿Sabe que una de las cosas que a nosotros nos marcó bastante, y por eso es importante trabajar en la vialidad rural? En la época de pandemia, recuerde que nos quedamos chirapos, pues. Mucha gente no tenía qué comer.
y nos mandaron una fotografía del sur de la provincia de Manabí donde se estaba pudriendo, no sé, guineo, plátano, naranja, porque las vías no estaban habilitadas para sacar ese producto. En un momento de necesidad urgente, hay que recuperar el sistema rural, la vialidad rural. Sí, es lo que les digo, o sea, que les den, bueno, ya lo tenemos en la prefectura, pero poder asociarnos. En el tema de, miren, eso en el tema de infraestructura, en el tema de inclusión social, y se puede hacer esto a través de Manabí Produce, una empresa que pueda asociarse con una empresa privada y gestionar becas estudiantiles para los mejores alumnos, los mejores en inglés. Hay un programa que nosotros lo manejamos en la campaña anterior, el programa 1000, trabajar con los mejores egresados de ingeniería civil, que vayan directamente a la construcción, que hagan una pasantía real. ¿Sabe por qué? Porque aquí usted está premiando lo académico, el esfuerzo. Así es. ¿No? Entonces estamos mejorando ¿qué? La condición profesional de nuestra ciudadanía. Y algo que hay que hacer un análisis comparativo de mi campaña anterior como prefecto, porque fue lo que me dio el primer chance de tener un recorrido y un contacto directo con la ciudadanía. Por favor. Y ahora, después de la gobernación. O sea, a estas alturas, José, ya conocemos las necesidades de la ciudadanía manabita. Y le digo, no hubo un solo instante donde descansamos durante la pandemia. Quienes trabajaron en la gobernación se dieron cuenta que nosotros pudimos hacer mucho con poca gente durante un tiempo muy difícil y contando con las voluntades de la ciudadanía. Tuvimos que hacer bodegaje en donde don Aliatis nos colaboró un ciudadano. ¿Cómo no agradecerle? A ver. Ahí teníamos nuestro centro de bodegaje, las Fuerzas Armadas. O sea, era una cosa, créamelo, de locos. Ya, 8:22, pero es interesante, esas son unas experiencias que les dejó la... sin descuidar el servicio que teníamos que dar igual, ¿no? Por supuesto. Ahora, vamos a otros aspectos de desarrollo, Manabí, puerto, aeropuerto, que son ejes también que van a complementar. Si se desarrolla Manta, se desarrolla colateralmente Puerto Viejo, Jipijapa, todos los cantones. Entonces, ¿qué pasa con el puerto de Manta? No tiene el empuje. Hemos venido hablando y estamos enredados en esto desde hace bastante tiempo. Doctor. Hay una concesión. ¿Qué solución? Hay una concesión que yo sí creo que debe ser objeto de análisis. ¿Por qué? Porque, mire, todo contrato, toda concesión es perfectible. O es revocable, si es que hay incumplimiento. O sea, primero hay que hacer una revisión, ser lo suficientemente objetivos. No dejarnos llevar ni por el hígado, ni por el corazón, ni por el estómago. Así es. Hacer una revisión de la concesión, ver si se está cumpliendo a cabalidad de ambas partes y en qué nos está beneficiando. Usted sabe que nosotros tenemos el puerto principal, pero más sale por Guayaquil. Así es. Que es un brazo de mar. Aquí tenemos, o sea, las condiciones naturales de Manta aquí tenemos hasta la rada natural. Sí, son idóneas. Es un tema, créamelo, es un tema de manejo, es un tema administrativo, es un tema humano. No nos ponemos de acuerdo. O sea, creo que el gobierno nacional debería hacer también una prueba de ensayo con este tipo de cuestiones y dejar que las competencias se queden en Manabí. Pero si seguimos manejando desde allá el tema, dejándonos llevar por lo que dice determinado sector, no vamos a hacer nada. Oiga, doctor, ¿y cómo rompemos ese mecanismo que nos tiene atosigados y asfixiados? Porque el diagnóstico está clarito. Yo tuve, tal vez no es lo idóneo, pero cuando trabajábamos con representantes de varias coordinaciones de las carteras aquí en la provincia, a mí me preguntaban ¿qué está haciendo? Un ejemplo, ¿qué está haciendo el coordinador de educación en la provincia? ¿Qué está haciendo el coordinador de salud? Pero yo previamente ya les había pedido un informe. Llegó un momento en que ellos me decían, pero si estamos en pandemia, ¿cómo informe? Ustedes tienen que trabajar igual, porque están cobrando igual. Si es verdad, se nos retrasó el sueldo como 2 meses, 3 meses, no cobramos, pero igual estaban trabajando. Entonces, siempre hay rebeldes, siempre hay gente que no está a gusto, o que se siente perjudicada cuando creen que el gobernador es muy joven, que es novato. Hay apadrinados en esta... Por supuesto. Y eso es uno de los problemas que tenemos, que tienen que acabarse. Entonces, creo que el rol del gobernador, siempre lo he dicho, no solo ahora sobre el señor Núñez, sobre usted y sobre los demás, se redujo de tal manera... Pero si son la representación del Ejecutivo en la provincia. Por eso yo no recomendaba a ningún coordinador de ninguna cartera. Nunca lo recomendé, a ninguno. Yo llegué a trabajar con los que ya estaban. Eso sí,
el que llegaba y no se adecuaba a la mística de trabajo que estábamos tratando de hacer, tenía que irse. O sea, aquí hay un ritmo. Sí, pero no llamaba el padrino, digo, tranquilo que eso lo maneja determinado asamblea. No. Por lo general los padrinos me llamaban a quejarse. Cuando el recomendado, yo le digo, bueno, pues póngale orden. Así es. Porque si él es recomendado suyo, a usted es el que lo está haciendo quedar mal. Entonces, ¿qué empecé a hacer yo? Coordinador que no trabaja, lo empapelaba con la prensa. Lo hace quedar mal. Es como el alumno vago. Claro, está bien. Hay que ponerlo en evidencia. Hay que poner en evidencia a la gente. ¿Sabe por qué? Porque la función pública hay que empezarla a dignificar. Créame, hay tanta gente que no tiene trabajo. Hay tanta gente que necesita llevar el pan a la casa. Y muchos que están en la función pública no trabajan. Y no trabajan. Claro. Y no trabajan y no dejan ese espacio para que otro sí lo haga con más amor, con más dedicación. Doctor, me está llegando una pregunta. ¿Cómo está definido políticamente, ideológicamente, el doctor Tito Newton? Yo soy un hombre muy pragmático. Creo que a estas alturas hablar de ideología es hablar de utopías. Vengo de una familia que ha destacado su presencia política y su ideología por la derecha, pero con la evolución, con el pasar de los tiempos, con la experiencia, con lo que hemos vivido, creo que es un tema de pragmatismo. O sea, cuando sería más centro. Centro derecha. Sí, porque el problema es que cuando te vuelves esclavo cerrado con la ideología, a veces olvidas que la contraparte tiene aspectos positivos. Sí. Es decir, si estás en la izquierda y vienes a la derecha con todo malo, hay cosas muy buenas. Oiga, pero es que uno tiene que reconocer el mérito ajeno, no importa dónde venga. Claro, y esto lo aprendí de mi padre que me decía, vea, en política no hay enemigos, en política hay contendor. ¿Qué le gusta más? ¿Alcaldía o prefectura? Ya la gente comienza a preguntar, pues yo tengo que... Vea, aquí los contertulios virtuales tienen el mismo espacio, el mismo derecho. No sé, mire, Michelita Vallejo también quiere preguntarnos. No, lo que le puedo decir es que la proyección para poder nosotros ocupar ese espacio que nos merecemos dentro del concurso nacional tiene que ser provincial. Yeah. Entonces, el tema debería ser la prefectura. Ahora... ¿Pero por qué? Porque la franqueza. ¿Le gusta más o la ve más difícil la alcaldía? No. Le hablo de la proyección. Ya, okay. Le hablo de la importancia de recuperar nuestro espacio a nivel nacional. Es más amplio, claro. O sea, es la forma de hacerlo. Es la forma de hacerlo trabajando con un equipo de alcaldes en los 22 cantones. Y algo que no solamente a mí, sino que a mucha gente le preocupa, es que a los manavitas nos pongan a escoger solamente entre dos opciones. No sé. Por muy buenos que sean, por muy respetables que sean. Pero creemos firmemente que debe haber una opción que acapare necesidades, voluntades, experiencia, posiciones, norte, sur, y que nazca de Manaví. Usted me corregirá, entonces esto no puede debatirse o definirse entre correísmo y casanovismo. Debería haber una alternativa también, una tercera o cuarta opción para decir, quiero un menú un poquito más amplio, no tan lleno tampoco. ¿Por qué tenemos que limitarnos a escoger solamente entre dos opciones? Cuando hay un abanico de actores que si deciden unirse y si definen y si designan a un abanderado o a un gestor que sea quien, porque puede ser otra persona, no necesariamente tengo que ser yo. Lo que sí les puedo adelantar es que hemos estado conversando ¿con quién? Con grupos importantes. A ver, nombres no le voy a dar. Ya, pero si se llega a concretar se va a enterar. Yo tengo la obligación. Le vamos a dar la primicia. Yo tengo la obligación de preguntarle a usted, sabrá si responde o no. Es que aquí es así, pues, ¿no? Creo, de pronto hay otros movimientos como Avanza. ¿Ha conversado usted con algunos de ellos? Lo que les puedo decir es que hay un movimiento nuevo, hay un movimiento tradicional, hay un movimiento local y tal vez haya un movimiento específicamente con fuerza en la zona norte. Si nosotros podemos unir voluntades y si llegamos a tener la fuerza suficiente y la representación del norte y del sur, pudiéramos estar hablando de una fuerza manavita con una coalición que va a dar una gran pelea, le digo. 8:28 minutos. Le describo el partido, así como cuando van a ver el partido de fútbol lo narro. Hasta el momento se habla de dos fuerzas que están en línea de colisión para la prefectura de Manaví, que es el casanovismo, la línea de Casanova y la línea de Correa.
Sin embargo, de acuerdo rápidamente, ahí ponemos las piezas, las armamos, el doctor Tito Nilton estaría, me desmiente, me confirma, no sé, como posible candidato a la prefectura por otra línea, pero uniendo fuerzas que pueden estar dispersas en otros sectores de Manabí y podría convertirse en esa tercera carta. Ahí más clarito no. ¿Sabe qué pasa? Lo que pasa es que muchas veces cuando hay favoritismo o cuando hay candidatos fuertes, obviamente hay mucho sectarismo. Así es, claro. Y también hay mucha división. Y otra cosa que ya ha quedado demostrado, hay partidos muy fuertes pero que se rompen por dentro, porque dentro de esos mismos partidos hay gente que anhela, que quiere ser, y como no me escogieron a mí, tampoco voy a trabajar. Por ejemplo, si fuésemos parte de la misma línea, no me escogieron a mí, yo no trabajo por el que fue escogido el doctor Tito Nilton, no. Además me convierto en uno de los peores rivales. Y eso ha ocurrido acá. La idea es unión. La idea es unir creo que los talentos, las voluntades, las capacidades y el conocimiento que tienen estas personas y que pueden aportar. Ojo, y en esto también hay empresa privada. Qué importante que es la empresa privada. Nosotros ya deberíamos empezar a trabajar con esa línea. Involucrar mucho a la sociedad civil también implica que la empresa privada sea parte, pero no solamente para el aporte económico, sino para la toma de decisiones. Sino para poder apoyar el emprendimiento. Claro, desde la experiencia de ellos, porque están en la práctica permanente. Yo soy un productor de pitahaya. Estoy tratando de unir a más productores. Estamos tratando de cortar una brecha que involucra a algunos intermediarios. Pero ¿qué pasaría si el productor el que siembra arroz, el que siembra maíz, se asocia y tiene la oportunidad de que una autoridad provincial, a través de una delegación técnica, pueda facilitarle también esto para poder exportar directamente su producto? 8:30. Doctor Tito Nilton, vamos entrando a la parte final de la entrevista. A propósito, tiene una buena coordinación. Las puertas están... Ya no hay puertas. ¿Quién retiró las puertas acá para que no tengan que abrirse? No hay puertas en Radio Hit de Periódico La Última. Finalmente, una pregunta. Usted es un hombre que conoce la actividad pública, ha estado dentro de ella, pero también podría convertirse en un dignatario en el futuro. ¿Cómo ve al gobierno de Guillermo Lasso? Bueno, creo que está haciendo un esfuerzo. Este país en determinado momento se volvió ingobernable. Y parte de la gobernabilidad implica muchas veces tener que estar en medio de un ring con rivales a la redonda y tener que aguantarlos un poco. Hay un tema de estrategia para la gobernabilidad que muchas veces implica soltar espacios, ceder un poquito, ajustar, pero reconocer. Creo que el gobierno actual tiene la oportunidad de poder trascender de manera democrática. Se complica el tema en la Asamblea. Por eso, ¿qué importancia hay? Tenemos este elemento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que tampoco brinda, desde la percepción de la ciudadanía, es que esto anda mal. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es social. Le digo, ¿por qué? Porque conversaba con un amigo asambleísta que tiene algunos años. Está actualmente como asambleísta. Conoció a mi papá. Y el hombre un poco decepcionado me decía... Ahora todo el mundo quiere brillar con luz propia. Yo recuerdo cuando mi padre fue legislador, ellos trabajaban en bloque, eran orgánicos, tenían diferencias, debatían las propuestas de ley a la interna, las mocionaban y trataban de que otros bloques le apoyaran. Ahora no. Ahora el tema se vuelve un negociado. Yo te apoyo, pero tú me das. Entonces, ahí es donde ya se pierde el elemento más importante, que es ser sensible y poder valorar lo que beneficia a la ciudadanía. En este nuevo periodo legislativo, algunos asambleístas, creo que tenían un mes ya en funciones, se fueron de sus bancadas. No hubo un cisma, no hubo un debate, no hubo un problema interno, solo se fueron. Y luego se convierten en independientes y presumen muchos que esto es para negociar el voto. Y eso es lamentable, doctor Tito Nilton, porque termina afectando al desarrollo del país, por lo tanto nos afecta a todos. Yo creo que hay que elevar el nivel de debate. Y lo primero es ser decentes. Lo segundo es ser técnicos. Ahora, ¿qué pasa con los partidos políticos? Porque todos estos candidatos son paridos por los partidos políticos. Tiene que haber el primer colador, el primer filtro. ¿Quién va a ser el candidato? Miren, muchos que se embarcaron, y yo lo he dicho públicamente, eso para los que me cuestionan, que dicen que el señor es correísta. No, yo soy realista. En ese tsunami llamado Rafael Correa, se embarcaron algunos asambleístas que luego fueron cuestionados
y algunos ni siquiera tenían la capacidad para debatir, para presentar proyectos de ley, para en la asamblea ganarse el sueldo, en otras palabras. Pero estos son los partidos los que ponen. Hay una responsabilidad que tienen que asumir los partidos políticos al momento de escoger a quienes van a ser sus candidatos. Debemos de tener, sí, gente muy empática, gente tal vez que tenga cierto grado de preparación, pero gente decente y que sea sensible con la ciudadanía. Y a propósito, no quiero generalizar en ningún aspecto. Tanto cuando eran diputados o asambleístas, ha habido buenos, pero también ha habido malos, es lo que quiero decir. Y en el correísmo, buenos y malos también, ¿no? Porque van a decir, ya mismo, no es que a todos nos embarcó, hay de todo. Han habido buenos legisladores y buenos representantes. Tengo algunos amigos socialcristianos que son grandes. Hay que ser orgánico, hay que ser respetuoso, hay que debatir con altura. Y muchas veces a la interna, me imagino que hay contradicción, hay contraposiciones entre los mismos participantes o representantes. A Guadalupe Llori le imputan ser parte del gobierno en este momento. Debe ser complicado para ella también intentar, porque también se mantuvo, digamos, por un pelito, por un voto, no entró a evaluación el CAL y el cargo de la presidencia de la Asamblea. ¿Qué rol cómo debería ubicarse ese presidente de la Asamblea, ¿no? Tengo que fomentar y promover el desarrollo, pero tampoco puedo entregarme al gobierno. Yo creo que asumir el rol de líder implica ser lo suficientemente comunicativo, preparado y tomar decisiones que la va a poder mantener hasta el final. Que para muchas personas es difícil tomar una decisión y mantenerla. Es lo ideal, tomar una decisión y mantenerla hasta el final. Comunicar. ¿Qué importancia tiene la información? Yo le decía a la ciudadanía, ¿cuál es tu experiencia como gobernador? Y le voy a decir, ¿sabe cuál es el verdadero poder de las autoridades? La información. Porque la información es lo que nos permite tomar las mejores decisiones. Nutrirnos de todo para poder valorar. Así es. Y tomar decisiones. Y yo siempre digo también, una ciudadanía bien informada es una ciudadanía preparada y protegida. Y de la misma manera, un funcionario que esté informado de todo lo que usted debe recordar que en la época sanitaria, en un tiempo determinado, el ministro de Salud les prohibía a los coordinadores hablar. Así es. Y yo tenía que salir. El gobernador tenía que hablar de salud. Entonces se ponían bravos. Es que le digo, es que si usted no sale, yo salgo. Yo recuerdo en ese tiempo, nosotros publicamos, porque el Ministerio de Salud publica el primer caso reportado de COVID-19 en Puerto Rico. Lo publica el periódico La Última, enseguida una llamada, número privado. Buenos días. Que usted, ¿por qué publica? Vaya a quejarse donde tenga que quejarse. Yo estoy tomando la fuente oficial, que era el Ministerio de Salud Pública. Pero eso es censura previa, señor. Es penado. Estoy diciendo cosas sustentadas en fuentes oficiales. Si se equivoca el ministerio, es cuestión del ministerio, pero yo de allí saqué la información. Oye, pero sí, el que nos daba los números era el Ministerio de Salud Pública aquí en la provincia, la coordinación. Entonces, en las mesas del COE provincial, yo les decía a los representantes, porque muchas veces no solamente estaba un coordinador de salud, sino también estaba con la persona técnica a su lado, acompañada. Entonces yo les decía, ¿su informe cuál? No, pero me mandaban, no, pero dígame la resolución de su informe. Porque usted no me va a decir, sí, los números son estos. A mí dígame, ok, los números son estos. ¿Qué contempla este informe? ¿Qué recomienda usted? Cada informe debe tener una recomendación que sea lo suficientemente vinculante para que el COE tome la decisión y poder enviarla al COE nacional. Entonces, yo los involucraba. Muy bien, doctor. Gracias por haber venido. 8:38 minutos. La alianza Radio Hit y Periódico La Última. Periódico La Última es lo mismo que Radio Hit. Radio Hit es lo mismo que Periódico La Última. Usted es un hombre que sabe muy bien lo que es la unión. Sí, claro, une voluntades, une dos grupos importantes, los hace uno, tienen más fuerza. Sí, por supuesto. Y ya se viene otro más, pues tampoco se lo voy a decir. En su momento lo conocerá. Gracias por haber venido, doctor. A ustedes, por aquí volveremos. Muchísimas gracias.